Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Bernardino Villapando Carrasco, soy doctorante de aquí del Instituto Educativo Dolores del Río y esta tarde vamos a estar hablando sobre el análisis del libro Pedagogía y Epistemología de la investigadora Olga Lucía Zuluaga Garcés, Alberto Echeverry y otros más, Alberto Martínez entre otros. Yo me desempeño como director en la Escuela Secundaria Técnica número 60 de Dr. Castillo del Valle. Tengo un grupo en el módulo pedagógico de aquí el segundo semestre de aquí del Instituto Educativo Dolores del Río. Y vamos a dar inicio con el análisis de pedagogía y epistemología. Analicé el libro de la siguiente manera: como es un libro muy completo que trae mucha información, puse solamente los temas y algunos se desarrollan de manera sencilla con algunas cuestiones representativas o importantes, iniciando con lo que es la introducción, educación y pedagogía, una diferencia necesaria, de Comenio a Herbart, los cuatro Juanes, el pasado presente de la pedagogía y la didáctica, el florecimiento de las investigaciones pedagógicas, campo intelectual de la educación y campo pedagógico. Son 10 temas. Seguiríamos con el lugar de la pedagogía dentro de las ciencias de la educación, la enseñanza como posibilidad del pensamiento, la pedagogía, una perspectiva ética del documento, hacia una pedagogía de la subjetivación, la pedagogía de las ciencias. Es netamente un estudio pedagógico que habla de los quehaceres pedagógicos. Ahí está la portada de este documento, de este libro que mencionaba, muy completo. Y empezaría con el primer tema, que es la epistemología como una herramienta. La epistemología descubrió que la práctica de la ciencia lleva a un imposible científico, que era el saber de su verdad interna por el solo hecho de ser científico. La epistemología fue formándose con un fuerte componente ético, estético y político, más que cientifista, experimental. La epistemología y saber pedagógico. El saber es lo que permite establecer puentes, caminos y encuentros con otros saberes. Más adelante hablaremos también de algunos saberes. Es una estrategia analítica que lee y ve los discursos, las prácticas y las instituciones de la educación para comprender que la significación que se desprende de sus unidades, conceptos y políticas esconde un sentido oculto, profundo e invisible. Aquí vienen algunos contenidos también, que estos los quise poner solamente así para darnos cuenta del tema, que está muy fuerte en esta obra: educación y pedagogía, ciencias de educación y pedagogía, conceptualización desarticulada, la atomización, subordinación de la pedagogía, la instrumentación de la pedagogía, rescatar la enseñanza y la pedagogía, consecuencias del enrarecimiento de la pedagogía, pedagogía y enseñanza. En este trabajo viene mucha información de estos señores, de Juan Amos Comenius, de Juan Enrique Pestalozzi, de Juan Jacobo Rousseau y de este señor Federico Herbart. Y solamente quise poner algunas cosas que comentan, porque es mucha la información que trae de estos señores. Dice que Comenius, en su trabajo, en su libro Didáctica Magna, en sus tratados especiales, contribuyó a crear una ciencia de la educación y una teoría de la didáctica. Es un libro muy representativo de Comenio. Pestalozzi: el punto más valorado de su didáctica es la importancia que concede a la institución
expuesto en su obra Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, una obra también muy conocida por todos nosotros. Con Juan Jacobo Rousseau influyó notablemente las teorías pedagógicas de Pestalozzi y de Herbart, son contemporáneos. En él se encuentra la negación del concepto y la educación mantenido por los renacentistas y sus sucesores. Su libro muy conocido, Tratados de la Educación, El Emilio. Y finalmente Herbart es fundador de la pedagogía científica, unió de manera convencional la pedagogía con la ética. El florecimiento de las investigaciones, el saber pedagógico. El saber es una noción metodológica que aplicada a la pedagogía designa el saber pedagógico. Este saber que proponemos de manera aproximada que se entienda por pedagogía la disciplina que conceptualizada aplica y experimenta los conocimientos de los saberes específicos en las diferentes culturas. Viene otro contenido por ahí, el espacio de la contribución y los sistemas abiertos. En relación al primero dice que hablamos del saber pedagógico porque pueden existir regiones menos sistemáticas pero fecundas para ampliar perspectivas, formular conceptos y definir problemas. No solamente en la región disciplinaria hay posibilidad de cambios, a pesar de que en ella los conceptos tengan mayor sistematicidad. Y los sistemas abiertos se refiere a que cuando los conceptos están relacionados con circunstancias no son esenciales, pero por una parte los conceptos no aparecen ya dados, no son preexistentes, es preciso inventarlos, crearlos, y aquí hay tanta creación e invención como en el arte o en la ciencia. La historia y la teoría. La historia del saber vivifica las condiciones disciplinarias, es parte de las certezas que deben cohesionarlas. Esta historia ayuda al investigador a tomar conciencia de la fuerza ciertas barreras que el pasado del pensamiento científico ha formado contra irracionalismo, según Bachelard. El concepto de enseñanza. Encontramos que esta práctica estaba perdida y acompañada de práctica de enseñanza heterogéneas. La enseñanza era impartida por sacristanes en las iglesias, la enseñanza de los artesanos cuando el maestro era un trabajador manual, y la enseñanza particular de los maestros que iba de casa en casa. Esto es a principios, cuando empieza o cuando todavía no hay escuelas en forma. La conceptualización desarticulada. Las conceptualizaciones que tienen lugar en las ciencias de la educación aportan la disciplina macro que las contiene, pero su aporte de la pedagogía es desarticulado. Primero, porque consideran la enseñanza como un concepto operativo. Segundo, porque no siendo la enseñanza el objeto de las ciencias de la educación, la enseñanza no puede cumplir una función articulada entre pedagogía y ciencias de la educación. Instrumentación de la pedagogía. Denominamos instrumentación de la pedagogía a la reducción de la enseñanza a procedimientos operativos que conducen al aprendizaje. Viene la crisis de la pedagogía y la crítica pedagogía de la pedagogía sistemática. La primera, dos acontecimientos que estremecen a la pedagogía en su historia reciente. El primero fue el surgimiento de las ciencias de la educación a fines del siglo XIX, y el segundo, las crisis de la pedagogía sistemática con el advenimiento del posmodernismo a finales del siglo XX. La crítica de la pedagogía sistemática manipula estos conceptos de hacer énfasis en los aspectos operativos sin preguntarse por los conceptos independientemente de sus efectos en el aula a través del método de enseñanza. La didáctica, la pedagogía y la manera o la forma de enseñar o de enseñar. La didáctica se entienda
técnica tal como lo entendía Max Weber. La pedagogía ocupa el mismo lugar de la didáctica, ambas definidas por las mismas determinaciones, centradas en el ámbito del aula y la escuela. Del enseñar, hablando en términos históricos, no siempre ha sido evidente la existencia de la enseñanza como problema. Del enseñar como objetivación y la enseñanza como vía del conocimiento. La primera, así como la actividad del niño se constituye en principio fundamental del proceso educativo, la enseñanza se pliega a los procesos y leyes del desarrollo del sujeto que aprende, en este caso del alumno, del estudiante. La enseñanza como vía del conocimiento dice que es una mirada de lo que se ha dicho hasta aquí. Bien podría llevarse a decir ahora que aquello que se ha venido planteando a lo largo de este ensayo no es más que una pregunta por el ser y la naturaleza de la enseñanza. La educación como conocimiento. Las ideas, los hechos, las cosas han impedido, entre otras cosas, la construcción de una historia de la educación que considera la educación como documento. Conocimientos y subjetividad. En primer lugar, reconociendo que para el alumno, conocimiento académico para el alumno siempre es, en parte, subjetivo. Hablaremos enseguida sobre los indicadores analíticos de este libro. El número 1, la perspectiva pedagógica, dice que ex ducere habla del saber pedagógico porque pueden existir regiones menos sistemáticas pero fecundas para ampliar perspectivas, formular conceptos y definir problemas. No solamente en la región disciplinaria hay posibilidad de cambios, a pesar de que en ella los conceptos tengan mayor sistematicidad. El siguiente indicador, horizonte de ciencia, dice que es la parte ontológica y la parte nociológica, el qué y el cómo, que busca la transformación del sujeto, del individuo, del alumno. La tercera es visión educativa, educere o exducere. La contemplé en exducere, ya que el saber no es solamente seguir o las indicaciones de algo, sino que crea conocimientos, saberes. Esto se refiere a este ejercicio, a este trabajo que presenta Olga Zuluaga y sus colaboradores. El texto lo ubica en el método meta-odos, más allá. Meta sabemos que es más allá, odos es camino. El método de inicio es método y método de llegada lo contemplé en el método inductivo. El rol del docente, pues sabemos que es un guía, un facilitador, un proporcionador, un propiciador, un apoyo para el estudiante. El rol del estudiante, de acuerdo a la propuesta pedagógica, es el participar de manera activa y así poder desarrollar sus habilidades, capacidades y destrezas. Es la parte principal dentro del proceso educativo. El tipo de aprendizaje, pues, debe ser un aprendizaje significativo, y aquí agregué un texto que dice: el aprendizaje estaría ligado a las distintas conceptualizaciones psicológicas y epistemológicas que le darían a la noción de aprender una dimensión conceptual. El autor potencializa en el sujeto el aprendizaje. Aquí no puse a qué se refiere. El tipo de per se está considerado como per se una persona auténtica que no necesita de los demás para demostrar lo que sabe, que propone, que presenta, que genera conocimientos. El tipo de hombre lo tengo por aquí en científico, ya que propone leyes y genera conocimientos. La pedagogía sistemática manipula estos conceptos de haber énfasis en los aspectos operativos, sin preguntarse por los conceptos independientemente de sus efectos en el aula a través del método de enseñanza.
La perspectiva epistemológica la contemplé, dice que una es una perspectiva humanista, desarrollo del ser humano, intelectualismo. El tipo de saber, cognosis, le permite comunicarse de manera eficaz con los demás. El paradigma es el paradigma educativo, pedagógico, vivendi y místico. Pedagógico lo tengo contemplado ya que el texto habla, el tema importante es la pedagogía. Su investigación está enfocada en gran medida con tratados de este carácter. El plano del autor educativo pedagógico pues está como pedagógico. Ahí mismo también dice: la pedagogía sistemática manipula. Es un texto que ya había aparecido por ahí. En la dimensión de la creatividad tengo considerada la personalidad creativa con los siguientes elementos, 9 elementos, que es curiosidad, espontaneidad, inquisitividad, imaginación, ingenio, entusiasmo, satisfacción, profundidad y autenticidad. Tipo de estrategia: cognitivas, colaborativas. Características de la estrategia: desarrollo de competencias pedagógicas. ¿En quién está centrada la estrategia? Ahí no puse ese aspecto. Propuestas de evaluación del aprendizaje, conocer y conocimiento, evaluación formativa. Es la evaluación que se hace continuamente, basándose en algunas listas de cotejo o en algunas rúbricas y de acuerdo a los aprendizajes o a los contenidos que se vayan viendo y a la asignatura. ¿En quién está dimensionada la pedagogía del texto? Estudiante, pues ahí está guía, facilitador, coordinador, conductor. Aquí no corregí este detallito, no está correcto ahí. Y finalmente es así como doy a conocer la presentación de este libro de Zuluaga, Olga Zuluaga, Pedagogía y Epistemología. Por su atención, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.